¿Cuál es el impacto de las políticas de ahorro e inversión en el mercado de fondos prestables en un contexto de crisis económica en el Perú? Tratamos de explicar el proceso ocurrido en los mercados de fondos prestables ocasionado por la crisis mundial a partir del confinamiento por la actual pandemia y la reacción del Estado peruano ante esta situación. El PBI real disminuyó al igual que el ahorro privado, debido a la percepción de menos ingresos y consumo. Por la pausa económica, la inversión privada también se vio afectada. Vamos a presentar los conceptos económicos en el mercado de fondos prestables, cómo estos se articulan y cuál es el mecanismo. Bueno, dentro del mercado de fondos prestables vamos a tener como principal ofertante el ahorro y como principal demandante la inversión. Por otro lado, tendremos la entrada neta de capitales que sirve como un ahorro extranjero dentro del país. Vamos a comenzar por el ahorro. Dentro del ahorro tenemos el ahorro privado, el ahorro del gobierno y el ahorro externo. Antes de tocar los factores del ahorro privado hay que tener en cuenta que el ahorro privado es un porcentaje del ingreso disponible. Por lo tanto, dicho esto, el consumo y los impuestos van a afectar negativamente este ahorro, ya que los impuestos van a disminuir el ingreso total disponible y por otro lado, una profesión marginal de consumo más alta va a destinar menos porcentaje al ahorro privado. La tasa de interés solo va a servir como un movimiento a lo largo de la curva. El ahorro de gobierno será la diferencia entre los impuestos recaudados por el Estado menos los gastos del gobierno. Hay que tener en cuenta que dentro de los gastos del gobierno está la inversión pública. La inversión, sus factores van a ser situaciones de conflicto, incertidumbre y tasas de interés. La tasa de interés principalmente no va a generar ningún desplazamiento de la inversión, solo va a generar un movimiento en su misma curva. La incertidumbre, las situaciones de conflicto, tensiones políticas sí van a generar una contracción a la inversión. Sin embargo, si se tiene un contexto más amigable y beneficioso para la inversión, se genera una expansión. En este caso no trabajaremos con una salida neta de capitales, ya que en el Perú es negativa. Por el contrario, se trabajará con una entrada neta de capitales, el cual se llamará un ahorro extranjero. La tasa de interés real va a estar definida dentro del mercado de fondos prestables cuando se intercepte el ahorro con la inversión. Abordaré el marco referencial. En un contexto de crisis por la pandemia del COVID-19, el Congreso promulgó la ley que permite el retiro del 25% de los fondos de las AFPs. Las AFPs contaban en abril con un nivel de 7.521 miles de afiliados. Esto generaría, según la literatura económica, un clima de incertidumbre para los inversionistas privados. Es decir, que en el mercado de fondos prestables, la contracción de la inversión generaría una menor tasa de interés real. ¿Qué pasó realmente? Según datos del BCR, la inversión privada del primer trimestre del 2020 se redujo con respecto al mismo periodo en el 2019 en menos 16.8%. Asimismo, la tasa de interés real disminuyó sostenidamente desde abril de 2020. Como se mencionó anteriormente, la paralización de la economía implica una menor producción y, como es esperable, una menor recaudación tributaria. Sumado a esto, la SUNAT postergó las obligaciones tributarias a aquellos con ingresos anuales menor a 2.300 UITs. Esto implica también una menor recaudación tributaria. En efecto, los datos del BCR indican que los ingresos tributarios del gobierno en millones de soles disminuyeron desde marzo del 2020. Dado que los ingresos tributarios son un determinante del ahorro público, se espera que el ahorro público también disminuya. Efectivamente, los datos corroboran que el ahorro público del primer trimestre del 2020 es menor al ahorro público del primer trimestre del 2019. Si queremos analizar la variable ahorro privado, debemos analizar cómo evoluciona su ingreso y gasto relevante. La paralización de la economía implica que las familias perciben menos ingresos y por lo tanto su nivel de consumo también reduciría. Efectivamente, el consumo privado del primer trimestre del 2020 con respecto al periodo similar del año 2019 disminuyó en menos 1.7%. La evolución del ingreso y gasto relevante, en neto, significaron una disminución del ahorro privado en la economía, por lo tanto una contracción del ahorro total. Dado que sabíamos que la tasa de interés real disminuye, podemos inferir que la contracción de la inversión fue mayor a la contracción del ahorro, generando así un nivel menor de la tasa de interés real. Debido a este contexto, la inversión privada se ha visto reducida en un 16% negativamente con respecto al primer trimestre del 2019. Además, por otro lado, el ahorro proveniente del extranjero también se ha visto reducida en un menos 10.36%. Como conclusiones podemos decir que en el retiro del 25% de los fondos de las AFPs produjo una contracción de la inversión por incertidumbre para los inversionistas y como consecuencia una disminución en la tasa de interés real. La recaudación tributaria disminuyó y en consecuencia el ahorro público también.
El ahorro privado disminuyó debido principalmente a una menor cantidad de ingresos y consumo. La inversión extranjera se vio afectada con la tensión e incertidumbre económica y las políticas tomadas por el gobierno. Como recomendaciones, el presente trabajo considera adecuado que el Estado incentive el consumo de las familias, realizando únicamente transferencias con el fin de no comprometer el mercado de fondos prestables. Las transferencias realizadas por el Estado incrementarán el ingreso disponible de las familias y por lo tanto el ahorro privado aumentará. Para reducir el clima de incertidumbre es necesario la reanudación de todas las actividades económicas en forma gradual.